Hola a todos y todas. Sean bienvenidos a este SQL Bootcamp Latam, en donde tenemos como principal objetivo dar información importante y relevante para aquellas personas que les interese aprender acerca del mundo de la data. También para aquellos que poseen dominio del tema. Mi nombre es Maridania Cabrera, tengo 24 años, soy de República Dominicana y actualmente me encuentro concluyendo la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad AP. Poseo conocimientos y dominio avanzado en los lenguajes de Oracle y SQL y actualmente trabajo como analista de datos en una entidad financiera, en donde gracias a los sistemas de gestión de base de datos puedo crear reportería estadística donde gestiono y perfilo el comportamiento de algunos productos financieros. El día de hoy yo les estaré explicando qué significan las sentencias DML y DDL. Para esto estaremos siguiendo la siguiente agenda. ¿Qué significa SQL? La definición de DML y DDL. Diferencia que existen entre ambos comandos. Ejemplos prácticos de cómo se comportan estos comandos en las diferentes motores de base de datos y recomendaciones para aprender SQL. El objetivo principal de lo que hablaremos de hoy es que puedan aprender lo que significan las sentencias SQL de DDL y DML y ver cómo se aplican en este lenguaje de programación de base de datos. Antes de definir los componentes, debemos de saber ¿qué es SQL? Por sus siglas en inglés, Structured Query Language, esto es un lenguaje de consulta estructurado, el cual se encuentra con una programación estandarizada que se utiliza para administrar bases de datos relacionales y así realizar diversas operaciones con los datos que contienen. Este fue creado inicialmente en la década de 1970, el cual es utilizado habitualmente no solo por los administradores de base de datos, sino también por los desarrolladores que escriben scripts de integración de datos y por los analistas de datos que desean configurar y ejecutar consultas analíticas. Mediante el uso de SQL se puede consultar, actualizar y reorganizar datos, crear y modificar la estructura de un sistema de base de datos y controlar el acceso a la información. Entre los principales sistemas de gestión de base de datos podemos mencionar Oracle, Microsoft SQL Server y MySQL. Y aunque esto parezca algo similar al funcionamiento de una hoja de cálculo, el objetivo de SQL es diferente, ya que este permite compilar y administrar datos en volúmenes mucho mayores, mientras que las hojas de cálculos pueden volverse complicadas con demasiada información que llena demasiadas celdas. Las bases de datos SQL permiten gestionar hasta miles de millones de celdas de datos. Y aunque los sistemas de gestión de base de datos que hemos mencionado se manejan bajo el lenguaje de SQL, cada uno de ellos tiene una sintaxis que lo hace único. Entonces, ahora vamos a saber qué significan estos componentes. Para la parte de DDL, Data Definition Language, lenguaje de definición de datos, este lenguaje permite a los programadores de un sistema de gestor de base de datos definir la estructura en la que almacenarán los datos, así como los procedimientos o funciones que permiten consultarlos. Para definir las estructuras disponemos de tres sentencias. Según nuestra presentación, en primer lugar, create, el cual se utiliza para crear una base de datos, una tabla, una vista, un proceso almacenado, mejor conocido como store procedure, o triggers. En alter, lo utilizamos para modificar la estructura. Por ejemplo, añadir o borrar columnas de una tabla. Y drop, con esta sentencia podemos eliminar los objetos de la estructura, por ejemplo, un índice o una secuencia. Para DML tenemos la siguiente información. Por sus siglas en inglés, Data Manipulation Language, también es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que utilizan instrucciones de SQL. Este permite a los usuarios introducir datos para posteriormente realizar tareas de consultas
o modificación de los datos que contienen dichas bases de datos. Los elementos que se utilizan para administrar los datos son los siguientes. Según nuestra presentación, en primer lugar, el select, el cual nos permite realizar consultas sobre los datos, es decir, que nos permite ver todo lo que tenemos disponible en la base de datos. Insert nos permite insertar los valores en una base de datos, es decir, poblar aquellas tablas con registros importantes y de nuestro interés. Y update sirve para modificar los valores de uno o varios registros. Sirve para aquellos momentos en cuando cometemos algún error y tenemos que arreglarlo. Delete se utiliza para eliminar la fila de la tabla. Es decir, que con esto podemos eliminar algún registro que no deseemos. Sin más, luego de escuchar esta información, veamos algunos ejemplos en la base de datos. Para estos ejemplos prácticos estaremos ocupando el sistema de gestión de base de datos de Microsoft SQL Server Magnum Studio, en donde estaremos presentando para DDL los comandos create, alter y drop, y para DML select, insert, update y delete. Esta sintaxis de SQL no suele ser complicada, es amigable tanto para usuarios avanzados como para usuarios inexpertos. En este primer ejercicio estaremos creando un objeto de base de datos especificado después de la acción, es decir, queremos crear una base de datos y este es el nombre que le vamos a asignar: Create Database SQL Latam. Lo ejecutamos y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para explicar algunas cosas. Una base de datos se puede contener varias bases de datos, es decir que aquí yo puedo tener 5, 6 o diferentes cantidades de bases de datos. Las bases de datos también suelen contener varias tablas. Entonces, estas tablas están compuestas por filas, las cuales contienen campos, y los campos tienen propiedades que les explicaré más adelante. Luego de que creamos esta base de datos, debemos de especificarle al gestor de base de datos que queremos utilizar dicha base de datos creada. Si podemos observar en la esquina superior izquierda, se asigna un nombre por default. Sin embargo, hacer cambio de este al ejecutar este query, o simplemente también vamos a volver al que tenía. También puedo hacerlo dando clic en la flecha que se pone naranja y elegir la base de datos de preferencia. Bien, continuando con la definición de los campos, decía que los campos tienen propiedades. Por ejemplo, un nombre, una longitud y un tipo de dato. En este caso, vamos a crear la tabla prueba SQL con el nombre, tipo de dato entero, identity 1,1. Es decir que a medida que vayamos creando nuevos registros, este va incrementando de uno en uno. Para completar lo que tiene que ver con la serie de propiedades que tienen los campos, aquí podemos ver un escenario más completo. Nombre, tipo de dato y longitud. Con la longitud lo que hacemos es la limitación de data innecesaria en la base de datos. Luego de eso, ejecutamos y ya que tenemos esta tabla disponible. Estas sentencias SQL, con sentencia me refiero a todo esto que está escrito acá, no son sensibles a mayúsculas ni minúsculas, es decir que puedes escribirlas como desees y esto no te va a traer ningún tipo de problema. Para utilizar el comando alter, en este caso queremos alterar la tabla prueba SQL agregándole una nueva columna, la cual tiene como nombre nueva columna. La ejecutamos y ya la tabla fue adicionada. Para poder ver este cambio ya completado, podemos si bien hacer un select,
que es una instrucción de DML, mírenlo acá, y también podemos hacerlo mediante este menú desplegable, el cual sale con un signo de más. Le damos clic encima, ubicamos la base de datos en la que estamos trabajando y la tabla en la que estamos también haciendo inserciones y diferentes alteraciones. Clic derecho, disculpen, clic derecho, Design. Entonces ahí podremos ver que ya la nueva columna está adicionada y que tiene un tipo de dato varchar longitud 10. Entonces, ahora queremos alterar esta misma columna que ya existe, pero queremos modificarle el tipo de dato. En este caso, acompañado de Alter Table, modificamos Alter Column. Y aquí podemos observarlo nuevamente de que ya este cambio está aplicado. Como esta columna yo no la voy a utilizar, pues la voy a borrar. De ahí me sirvo de Alter Table, en este caso Drop Column, que como habíamos especificado, Drop también sirve para eliminar y Alter también sirve para alterar la estructura de la tabla. Bien, ya vimos cómo funciona esta parte de Drop. Para tablas y base de datos es lo mismo, solamente que especificamos lo que deseamos hacer. Vamos a ponerlo en práctica. En este caso voy a iniciar por la tabla y luego la base de datos. Este tipo de errores que salen es cuando tenemos en uso la base de datos. En este caso, esta base de datos se está utilizando en esta pestaña y se está utilizando porque así lo especificamos. Entonces lo cambiamos para que podamos realizar este proceso sin más errores. Como vamos a seguir planteando ejemplos que van a corresponder a la parte de DML, vamos a crear nuevamente todos nuestros objetos, ya que como lo hemos eliminado con la sentencia drop, no lo tenemos disponible. Vamos a minimizar toda esta parte acá y vamos ahora a irnos a la parte de DML, en donde estaremos iniciando con Insert. Si bien podemos utilizar Select primero, sin embargo estaríamos haciendo una recuperación de tabla sin datos y nos interesa ver cómo se comportan los datos. En este caso, utilizando Insert Into, una sentencia de DML, a la tabla prueba SQL, le vamos a insertar dos campos o registros, nombre y apellido, los valores especificados, Juan Pérez. También, si yo no deseo agregar apellido, puedo simplemente agregar el nombre, el de mi preferencia. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso, si hacemos un select, podemos observar que sí se inserta el campo, sin embargo, la columna de apellido se queda con este campo nulo. Podemos ver acá que nosotros sí podemos realizar dicha acción, ya que nosotros no le especificamos que este campo fuera not null, que es el que nos pone la restricción de que este campo no permita vacíos. En este caso también no se lo especifiqué para que podamos hacer este tipo de ejemplos sin más inconvenientes. Vamos a hacerlo en el caso de apellido. Y aquí podemos ver, ¿y por qué solamente estamos especificando dos campos, dos columnas, cuando tenemos tres columnas que creamos? Pues le explico. Esta columna que tiene este tipo de campo Identity 1,1 se asigna automáticamente. Entonces, para seguir con el conteo correctamente, es ideal de que el usuario no lo especifique para que así se vayan insertando de manera ordenada.
porque de lo contrario yo podría hacer lo siguiente. Mire, él no le va a permitir hacer inserción porque ya nosotros se lo especificamos. Entonces ya ese dato está de manera explícita insertándose automáticamente. Bueno, no hay ningún cambio. Vamos ahora a abarcar la parte del update, en donde estaremos haciendo varios cambios y viendo varios ejemplos. Tenemos 3 campos disponibles, entonces vamos a hacer lo siguiente. En el update hay que tener la siguiente observación. Si lo que te interesa es actualizar la tabla completa, si lo ejecutas así, estás haciendo una buena práctica. Sin embargo, si tu interés es solamente actualizar uno de los campos, que es como normalmente se nos presenta, de que solamente es un campo y no todos, puedes especificarlo utilizando la cláusula where. La cláusula where sirve como tipo de filtro en nuestras consultas, en donde lo que vamos a especificar antes de realizarse debe de cumplirse. Y me explico. Si a mí quien me interesa hacerle la actualización es al nombre Maridania, yo debo de especificar cuál es la columna que quiero que se considere para dicha condición y cuál es el dato que tiene esa columna, en este caso Maridania. Si ejecutamos, el cambio se le va a agregar a una sola de las columnas que fue la que cumplió con este filtro. Si yo hago un select acá, puedo observar de que solamente a uno se le aplicó este cambio. Sin embargo, si yo lo hago así, se me van a afectar todas las columnas disponibles en la base de datos. Y esto no es una buena práctica, ya que es posible que no se necesiten una actualización a todos los registros existentes. En este caso, ya que no tenemos un filtro para nombre, se puede utilizar el apellido o el ID. Lo mismo sucede para delete. Si no especificamos la cláusula where, la tabla se borra por completo. Sin embargo, si especificamos que lo que necesitamos borrar es el apellido, ya considerando que no tenemos ningún dato único en el nombre, y por ende se nos borraría todo lo que contenga el nombre prueba, vamos a especificar que el que queremos es el que dice apellido Pérez. Aquí solamente se vio afectado una sola columna. Sin embargo, y para finalizar la parte de las pruebas, si ejecutamos esta parte sin el where, estaríamos borrando todos los datos, lo cual es algo que debemos de evitar, pero esto se aprende con la marcha. Existen otras pruebas que podemos ver también con los comandos en combinación. Ya que concluimos con la parte de los comandos por individual, vamos a ver este ejemplo de la combinación de 2 comandos de DML, en donde estaremos ocupando el select y el insert int. Según la sintaxis, insert se acompaña de int. Entonces, en primer lugar, consultar esta tabla para que confirmemos de que no existe. Y en segundo lugar, vamos a poblar la tabla prueba SQL, ya que con las pruebas anteriores le borramos todos los datos. Vamos a insertarle varias informaciones.
Y ya esta tabla está poblada. Entonces aquí tenemos dos campos. Esta sentencia lo que hace es una creación de una nueva tabla partiendo de una tabla ya existente o una copia exacta de esta tabla, que es desde donde estamos partiendo. En este caso, esta puede, si bien filtrarse, como también puede hacerse sin especificar, como hemos visto en los casos del delete y del update. Que este puede, por ejemplo, si le insertamos así, estaremos creando la tabla con dos filas. Si la seleccionamos, ya podemos ver que se agregaron todas las informaciones que tenemos disponible en la tabla SQL prueba. Si refrescamos acá, podremos observar ya esta tabla creada. Y si le damos a Design, nos damos cuenta de que se creó con la misma estructura de prueba SQL. Una vez ya explicado todo esto, debemos de saber aquellas ventajas que nos ofrece SQL Server o el lenguaje de base de datos SQL. Este es útil para manejar y obtener datos de una red de datos. Nos permite olvidarnos de los ficheros que forman las bases de datos y si trabajamos en una red social nos permite agregar otros servidores de SQL Server. Por ejemplo, dos personas que trabajan con un SQL Server, uno de ellos se puede conectar al servidor de su otro compañero y así pueden ver las bases de datos del otro compañero con SQL Server. Este también permite administrar permisos a todo. También permite que alguien conecte su SQL al nuestro, pero sin embargo podemos decirle que no puede ver esta base de datos, pero otros sí. Que esta parte se maneja ya en los controles de DCL. Para plantear entonces lo que hemos estado viendo, vamos a ver de manera más detallada cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre estos dos comandos. Las diferencias que podemos ver en estos comandos de SQL son las siguientes. Para DDL y DML las diferencias son: es un tipo de comando SQL que ayuda a definir esquema de base de datos. DDL significa lenguaje de definición de datos, mientras que DML significa lenguaje de manipulación de datos. Cree, elimine y altere algunos comandos DDL, mientras inserte, actualice y elimine y seleccione algunos comandos DML. Otra diferencia entre DDL y DML es que los comandos DDL afectan a toda la base de datos o la tabla, pero los comandos DML afectan a uno o más registros en una tabla. Las sentencias de SQL con comandos DDL no se pueden revertir. Por otro lado, las declaraciones SQL con DML pueden revertirse. Por lo tanto, esto se suma a otra diferencia entre DDL y DML. Para esta parte, podríamos concluir que SQL es el lenguaje que ayuda a realizar varias operaciones de datos en base de datos relacionales. DDL y DML son dos tipos de comandos de SQL. La principal diferencia entre DDL y DML es que DDL ayuda a cambiar la estructura de la base de datos, mientras que DML ayuda a administrar las bases de datos. Algunos consejos que podemos suministrarte al momento de que decidas o necesites aprender SQL son los siguientes. Aprende sin miedo, a tu propio ritmo, con cursos online que te permitan tener la disponibilidad de horas en el día que desees. Busca las preguntas para encontrar las respuestas, es decir, que al momento de que tengas dudas,
hagas las preguntas adecuadas para que recibas las respuestas correctas que aclaren tu duda. Deja que las guías de referencia del lenguaje marquen tu camino. Es decir, que la documentación que ya está disponible en los diferentes portales de información sean los que te vayan guiando en este camino, el cual después de esto será bien claro. Y la práctica hace al programador beta. Es decir, que aparte de entender los fundamentos, sintaxis y demás conceptos, te animes a practicar, pues esto te ayudará a reforzar tus conocimientos y tus skills. Y por si no te animas a aprender, pues te vamos a presentar algunas ventajas que tiene este lenguaje. Este lenguaje figura en uno de los que son más estándar. Es decir, al igual que para las web, existen 3 lenguajes estándar que entienden todos los navegadores. En la base de datos, el idioma que predomina es SQL. Por lo menos en la actualidad y desde los 80, la mayoría de las empresas del mundo han creado sus bases de datos utilizando SQL y podemos mencionar algunas de ellas, entre las cuales está Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Uber, Disney, KFC, entre muchas otras. Realmente donde quiera que vayas te vas a encontrar que casi todas las empresas utilizan las bases de datos relacionales. En pocas palabras, están en todos lados. Es de fácil uso. Este lenguaje no es difícil de aprender, de hecho es bastante fácil comparado a otros lenguajes, y si a esto le sumamos los beneficios que nos brinda saber manejar bases de datos, resulta en que aprender SQL es ampliamente rentable. Incluso aunque no te dediques a la programación, saber SQL conlleva muchos beneficios para el ámbito laboral. Cuenta con una diversidad y otras de las ventajas que tiene SQL a diferencia de otros lenguajes es que no te ata a ninguna empresa en particular, lo que abre la posibilidad a las compañías de tener sus propias maneras de trabajar con las bases de datos. Esto significa para nosotros que podemos especializar un solo estilo de base de datos. Por ejemplo, están las bases de datos de Oracle, las de Microsoft, solo por mencionar algunas, y esta característica añade flexibilidad al lenguaje y a su implementación, lo cual varía en función de lo que cada cliente necesite. Este cuenta con un lenguaje maduro y con fuertes cimientos, y que desde su lanzamiento en 1979 la estructura que tiene se ha mantenido sólida y sin cambios demasiado significativos, lo cual viene de maravilla para este lenguaje. Esto porque SQL fue desarrollado para un fin muy específico, el cual es almacenar datos de forma coherente y ordenada. Así, cuando se requiera, se podrá acceder fácilmente a la información que contiene la base de datos. Este posee excelente documentación, y es que, como hemos mencionado anteriormente, es importante mencionar que este lenguaje cuenta con alta documentación. Es tan grande como los años que tiene de fundado, por lo que si alguna vez te encuentras con algún inconveniente, no temas ni te preocupes, pues siempre nos esperará un post, un foro o un video que contenga la solución a nuestro problema. Este contiene pocas discrepancias entre versiones. Cuando llega un lenguaje de nueva versión, en la actualidad, en el mundo de la informática, esta nueva versión siempre suele dejar obsoleta algunas líneas de código de nuestros programas y es un poco incómodo empezar desde cero un proyecto. Pues SQL no nos decepciona en esta parte, pues todas sus versiones e implementaciones siempre se mantienen acerca del estándar y con el núcleo casi intacto. Por último y no menos importante es la demanda laboral. Si tu objetivo es emprender como desarrollador de informática y que nunca te falte trabajo, entonces debes de saber que un experto en SQL es muy valorado para las empresas. Y no solo por las empresas tecnológicas, sino también por cualquier negocio en la actualidad, ya que por pequeño que sea, es seguro que maneja bastante información como para poder prescindir de las bases de datos.
lo cual abre a los programadores un amplio abanico de oportunidades en donde poder laborar, desde los negocios locales hasta grandes multinacionales del sector. Esto es todo de mi parte, espero que esto les sirva de ayuda y le pueda aportar en un futuro. Muchísimas gracias por su atención.